Queridos oyentes, es un gusto acompañarles y estar con todos ustedes. Continuamos a esta hora a través de Cenigual 90.5 en el FM, emisora universitaria desde la organización Coredi Tecnológico Coredi Universidad Católica de Oriente. Les saludamos a todos ustedes en esta mañana de hoy, sábado 24 del mes de junio, último sábado ya de este mes. Aquí estamos con toda la información desde el Consejo Municipal de la ciudad de Marinilla. Don Hamilton Gómez, muy buenos días. Hola Fabio, buenos días. Un saludo muy especial también para hoy nuestro concejal invitado John Edison Ramírez, también a nuestro secretario Jason Javier Jiménez y al presidente Felipe Duque. Sean todos bienvenidos al espacio del Consejo Municipal. Como mencionabas, Fabio, hoy 24 de junio, último sábado del mes, recordar que el viernes se celebró el Día del Abogado, así que también enviar ese abrazo para todas las personas que son abogados o abogadas y que ejercen con mucha responsabilidad esa gran tarea de, ojalá, hacer cumplir la ley o buscar las alternativas para que esta pueda ser aplicada en los diferentes contextos sociales. Así que bienvenidos, es un gusto para nosotros estar con todos ustedes. Bueno, saludamos entonces a nuestros compañeros hoy de la mesa de trabajo, Hamilton, que vienen a darnos toda la información de lo que ha pasado una semana durante el Consejo Municipal. Bueno, nos acompaña precisamente Jason Javier Jiménez, él es el secretario general del Consejo Municipal. Jason, bienvenido a esta mañana en Coredi FM. Buenos días, Fabio, buenos días, Hamilton, a nuestro concejal invitado, John Edison, buenos días. Es un gusto estar aquí cada 8 días, siempre al servicio de la comunidad. Una semana con mucho trabajo, Jason. Sí, mucho. Y recorriendo el territorio, por supuesto. Sí, Hamilton, hemos hecho varias cositas, entre ellas una supremamente importante que fue la entronización del cuadro al óleo del Monseñor Emérito Leonardo Gómez Serna. Entonces un evento muy muy bonito que precisamente por eso está nuestro concejal John Edison acá, que fue concejal proponente con el concejal Cristian Mauricio Gómez. Secretario, antes de saludar a nuestro invitado, digamos que estas son ceremonias importantes para el Consejo porque es dejar un nuevo personaje, alguien que representa la historia del municipio de Marinilla en un cuadro, pero tanto significado tiene y se prepara este acto, tiene una mística muy especial. Sí, Hamilton, incluso como se mencionó ese día en el evento, este reconocimiento estaba aprobado desde el 2020, pero por logísticas y por temas de pandemia no se había podido realizar el evento protocolario, el evento principal. Sí, incluso este es un acuerdo que data de 1970, que fue modificado en el 2014 en proposición del exconcejal Jorge Arturo. Digamos que es el reconocimiento más grande que puede recibir un marinillo de parte de la administración o del Consejo Municipal, que es la entronización de su cuadro al óleo en la Pinacoteca de Personajes y Próceres Ilustres de Marinilla, que contamos ya con serían 125 personajes que tenemos en nuestra Pinacoteca. Y sí, Hamilton, es de cierta forma un honor muy grande recibir ese reconocimiento para algún marinillo. Y muchas veces es bueno también este momento de hacerlo en vida, porque algunos son homenajes póstumos, pero en vida me imagino que es mucho mejor para todos tener el personaje ahí y que tenga esa posibilidad de ver ese reconocimiento especial. Sí, Hamilton, incluso la modificación principal que se le hizo al acuerdo fue esa, porque el acuerdo sí contemplaba que era única y exclusivamente un homenaje póstumo. Entonces, más bien se reevaluó, se replanteó que este tipo de homenajes sean en vida para que las personas puedan disfrutar de él. Precisamente para que valga la pena. Y nuestro concejal invitado el día de hoy es John Edison Ramírez. Bienvenido al programa que está al servicio de la comunidad. Bueno, muy buenos días para ustedes que están acá con nosotros en la cabina y para la comunidad que está en sus casas, en el trabajo, escuchándonos acá, también contándoles qué es lo que desde el Consejo se viene haciendo por estos días. Bueno, concejal, el tema que hoy pues hacemos referencia es esa entronización de un personaje ilustre del municipio de Marinilla. Así que contémosle a todos nuestros oyentes de Sin Igual 90.5 FM de quién se trata, quién es la persona que hoy está ya nuevamente o también se añade a la lista de personajes ilustres de Marinilla y que justamente el homenaje fue en vida. Bueno, yo lo contaba durante el evento de entronización en el Consejo y es que fue un hallazgo también muy, muy particular. Resulta que Monseñor
no es tan conocido por todos los marinillos y marinillas. O sea, no todas las personas acá sabemos que tenemos una persona nacida en este municipio que ha llegado a esa dignidad de ser obispo y en 3 diócesis diferentes. Y ese encuentro con su obra se dio a través de 2 momentos muy bonitos. Uno, la conmemoración de los 30 años de la cooperativa multiactiva Manos Unidas Común, de la cual Monseñor es presidente honorario. Y la otra era en los 80 años del natalicio del líder cívico Ramón Emilio Arcila, donde de nuevo nos contaban de cómo se conectaban en algunos trabajos sociales, comunitarios, esas agendas de lo pastoral con el trabajo de cara al fortalecimiento organizativo de la economía social y solidaria, el cooperativismo. Entonces, en ese sentido fue muy bonito encontrar que en otras latitudes, en este caso Monseñor arrancó su vida en la diócesis de Tibú, en el Catatumbo, y posteriormente estuvo en la diócesis de Socorro, San Gil y Vélez, en Santander, para terminar a partir del 2001 y hasta el 2012 en la diócesis de Magangué. Es un recorrido porque sacerdotes hay muchos, como en todas las profesiones hay muchos, pero hay algunos que marcan diferencia. Y hay un tema que yo sé que a usted también le apasiona, y es el tema de la paz, de la reconstrucción de los tejidos sociales. Y precisamente creo que eso es uno de los grandes puntos que hay que destacar de este Monseñor emérito, nacido en el municipio de Marinilla, y como muchos marinillos, ha tenido que salir para poder ejercer su profesión, pero siempre haciendo cosas muy importantes. Sí, bueno, hay varios elementos también que conectábamos en esa conversación que van hilando toda la historia de Monseñor con una historia social y con una historia muy bonita. Una de esas tiene que ver con que él, como uno de sus hermanos, pidió una beca para estudiar en el seminario de Yarumal, y cuando ya estaba a punto de irse al seminario de Yarumal, en el colegio de la Presentación, que son hermanas dominicas, fue a visitar un fraile y dijo: ¿quién está acá pendiente como de una vocación y que pueda presentarse? Y ese fraile entonces lo llevó a Bogotá a conectarse con los hermanos dominicos. Y eso tiene una historia también muy bonita, y es que de los dominicos en 1510 está Antonio Montesinos y también está Fray Bartolomé de las Casas, que se destacan porque en medio de todas las luchas y la explotación que implicó también la colonia, la venida de los españoles a América, ellos dan un reconocimiento y una dignidad especial a los indígenas, y pretendían entonces que los indígenas tenían una dignidad humana y tenían su alma, y había que respetarles en ese sentido. Y eso nos contaba Monseñor, que había sido muy clave en su opción por los pobres. Y el otro elemento que también llamó la atención fue que el año de ordenación de Monseñor fue el año 1968. Y entonces lo decíamos, la obra de Monseñor tiene un arraigo grande en el pueblo católico, pero traspasa esas fronteras para ser más universal. Ha trabajado en comunidades indígenas, con comunidades negras, con comunidades campesinas, y en medio de múltiples formas de creer, de sentir y de ver el territorio, que tiene que ver mucho con esa orden de la que viene. Y en el 68, la juventud, después de las bombas nucleares, estaba reclamando que se parara la carrera armamentista en el mundo, que se construyera paz, que se hablara por la vida. Y en ese momento también, dentro de la misma Iglesia Católica, había una renovación. Nuevos sacerdotes, sacerdotes jóvenes como Monseñor, que llegaban y se conectaban. Uno, se hizo la conferencia de Medellín en 1968, se venía del Concilio Vaticano II, que planteaba unas reformas frente al papel que iba a tener la Iglesia en la sociedad, y en el caso de Monseñor es la primera vez que viene el Papa Pablo VI a América Latina y es quien lo ordena. Entonces se conjugan todos esos elementos de renovación, y él señala mucho
dos encíclicas que son fundamentales. Una encíclica que es la del Papa Pablo VI, que es la encíclica Pacem in Terris de 1963, que habla sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y él es muy insistente en esto y lo dijo en la Eucaristía. Por una parte está entendida la paz como un don de Dios, y entonces por el cual dentro de la Eucaristía pide, dentro del pueblo católico creyente, que sienta esa conexión desde el corazón con la construcción de paz y en favor de los pobres. Y por otra parte está que la paz es una construcción humana, y entonces no solamente exige ese sentimiento o esa conexión con la fe, sino que exige actos concretos que se materialicen. Y además que son coherentes con la palabra de Dios también, y por eso es un personaje muy importante y destacado en Colombia, porque ha sido un sacerdote que ha tomado riesgos que muchos otros no han sido capaces de tomar. Por eso los quiero invitar, porque tuvimos un corto diálogo con Monseñor Leonardo Gómez Serna, y esto fue lo que nos dijo. Y pongan mucha atención, porque realmente sus mensajes siempre van enfocados en la paz. Uno se siente feliz y le da gracias a Dios, porque uno sabe que no son méritos de uno, sino obra del Señor a través de uno. Somos simples instrumentos de Dios en el trabajo que Él nos impulsa y nos lleva a hacer, en la línea sobre todo de la paz con justicia social. La paz que, como la definía el Papa San Pablo VI, es el nuevo nombre, el desarrollo humano integral es el nuevo nombre de la paz. 43 años de obispo. Estuve primero en el Catatumbo, en la diócesis de Tibú, luego estuve en Socorro, San Gil y Vélez, y finalmente estuve en Magangué y Mompox. Tierras diferentes, pero todas llenas de fe, de amor. Me sentí feliz trabajando con la gente, especialmente con los pobres, promoviéndolos, porque esa es mi misión. Promover a los pobres, y la línea del trabajo por la paz es justamente buscando que haya mayor equidad, solidaridad con todos. Desde el comienzo de mi ordenación sacerdotal trabajé en la línea de la paz, y de manera particular ya en las zonas difíciles que me tocaron, el Catatumbo, después en Vélez, y finalmente en Magangué, donde había violencia armada de guerrilleros, de paramilitares. Logramos entrar a dialogar con ellos, porque eso es lo más importante. En vez de enfrentarlos, hablar, escucharlos con respeto, para que ellos también lo escuchen a uno. Y gracias a esos diálogos pastorales se logró la liberación de la violencia en muchas partes, sobre todo en la provincia de Vélez. La palabra de Dios es nuestra fuerza, y el rosario. Yo precisamente a los guerrilleros siempre los visitaba, hablaba con ellos, y yo siempre cargaba rosarios en el bolsillo y les daba a cada uno un recuerdo, el Santo Rosario. Recé con ellos el rosario muchas veces. La oración, el rosario lo alcanza todo. Muy bien, el rosario lo alcanza todo porque es un enamorado de la Virgen. Él mismo se ha autodenominado un muy fiel seguidor de la Virgen María, y ha sido, digamos que, la fuente de inspiración. Secretario, cuando uno escucha un personaje de estos hablando que se sienta a dialogar con guerrilleros, que rompe los esquemas y que deja atrás los muchos miedos que pueden tener, porque pueden estar de pronto bajo amenaza, bajo el ojo del huracán de un conflicto. Usted, como ciudadano marinillo, y luego de conocerlo, porque es un tipo muy sencillo, ¿qué piensa de estas palabras y por qué cree usted que también hace mérito de estar en esta pinacoteca que hoy por hoy se engalana con la presencia de este óleo? Hamilton, yo creo que es un personaje pues de admirar, no solo por su trayectoria sacerdotal, sino por lo que usted dice, llevar la palabra de Dios a todos los lugares, que a la larga es eso, no es enfrentar a las personas, sino
estar con ellas, tratar de entenderlas, dialogar con ellas. Me parecía muy, muy bonito el discurso que daba Monseñor en el acto, que incluso se llegó a sentar hasta con Carlos Castaño, que entonces, mire hasta dónde puede llegar, digamos, la fe. Más allá, él decía, me cogía mi carro, me iba solo, porque nadie me acompañaba, les daba miedo, les decían que estaba loco, y mire lo que logró con esa locura, digámoslo de cierta forma, que no le impidió llegar a todos lados para buscar la paz. John Edison, mire, él mencionaba algo clave, y es el nuevo nombre del desarrollo humano integral, es la paz. Hay un montón de aristas ahí que son de motivación y que precisamente usted también lo mueven para que este reconocimiento sea efectivo y sea un ejemplo para todos. Sí, o sea, yo creo que la llegada, y lo hablábamos con personas que han estado en muchas entronizaciones y en muchos actos, tenía algo especial, tenía algo diferente este momento. Uno, porque es un personaje en vida. Dos, porque nos invita a conocer más de su obra. Hasta ahora acá hemos estado dando una mediana semblanza de dónde ha estado, de dónde viene su vocación y cómo se conecta. Y yo por eso soy muy insistente. Es una persona que dentro de su fe se logra conectar con ese pueblo que está más allá de sus propias creencias, para empezar a invitarle a que se pueden juntar las comunidades a trabajar en un propósito común. Y es muy importante que citen esa encíclica de Pablo VI, que también es motivadora de Coredi, que es donde estamos, la Populorum Progreso, porque si el enfoque de decir que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo humano integral, implica no esa mirada hacia las comunidades empobrecidas como mera caridad, sino la necesidad de cambiar sus condiciones, de comprender qué es lo que las ha mantenido en esa situación y cómo se mejoran las condiciones. Y eso nos lleva también entonces a hablar de la obra de paz que ha impulsado Monseñor. Él tiene que ver, y también en medio de todo es muy humilde, diciendo, ha ejercido un liderazgo, pero siempre se ha acompañado, ha trabajado en equipo con las Prodepaz. Acá conocemos a Prodepaz, pero en el país hay una red de Prodepaz de 20 que arrancaron en el Magdalena Medio. Se llaman la red de programas de desarrollo para la paz, precisamente en esa lógica de lo que ellos entienden por el desarrollo humano integral. Eso va acompañado de las iniciativas, como decía, del cooperativismo, de la educación popular. Y destaco un tema muy importante. Yo le decía, Monseñor, usted que arrancó con esto desde los 80 en el Catatumbo, tenía un programa que se llamaba Maestros Misioneros, que era invitar a los jóvenes a vincularse un año de su vida a una misión que era ir a educar a comunidades rurales. Y le decía, hoy que estamos apostando a un programa como Jóvenes en Paz y hacer el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, esto es un gran antecedente. Ya hace muchos años, ya hace más de 40 años, que él fue replicando en cada una de sus diócesis, y que nos muestra que en estos otros tiempos en los que ya estamos buscando dar por cerrado ese ciclo de violencias armadas, pues ahí ya se expresan unas alternativas. El tema, por ejemplo, del bachillerato, y hay que destacar que en esa entronización también nos acompañó el padre Pacho Campo, y ahí se señalaba y se decía la mano que se tienen que dar estas iniciativas. Planteábamos un desafío que tenemos hoy inmenso, con otra experiencia que también acompañó Monseñor, que es la Universidad de San Gil, Unisan Gil, y nosotros decíamos, hoy acá se tiene el Tecnológico Coredi, pero en el claro proceso que se tiene de darle al movimiento cívico ese reconocimiento como reparación colectiva, se tiene la construcción de la Universidad de la Paz y la red de casas de la memoria del Oriente Antioqueño, y ahí le pedimos a Monseñor que desde esa experiencia también se vinculara y pudiese acompañar todo este ejercicio, toda esta obra. Hay otro elemento que acá muchos marinillos y marinillas conocen, pero tal vez no sepan que tiene que ver mucho con Monseñor Leonardo Gómez Serna, y es la Asamblea Municipal Constituyente.
Resulta que la primera asamblea municipal constituyente del país se hizo en Mogote, Santander, en el año 1997, cuando fruto de todas esas tensiones que generaba el conflicto armado, entendieron y motivó Monseñor desde la diócesis que el pueblo soberano tenía que expresarse, y ellos decían: nosotros encontramos 3 problemas: la pobreza, la violencia y la corrupción institucional, y a eso le ofrecimos 3 soluciones. Para la primera, el plan de desarrollo de humano integral; para la segunda, constituirnos como una comunidad de paz; y por último, para la corrupción administrativa, pues ejercer el poder del pueblo soberano en la participación de las decisiones. Esa primera experiencia se convirtió en el Premio Nacional de Paz, el primer Premio Nacional de Paz en 1999, que después a Monseñor, con otros 3 obispos de la Conferencia Episcopal, se le reiteró en nombre suyo a toda la comunidad religiosa en el 2010, un segundo Premio Nacional de Paz. Y entonces, cuando tenemos acá, por ejemplo, en el municipio de Marinilla, una asamblea municipal constituyente, tendríamos que también saber de dónde viene y cómo se conecta con esas historias. Y yo creo que es tiempo, porque también es reconocer que desde hace muchas décadas hay gente que ha venido sembrando para que nosotros empecemos a hacer una cosecha de lo que realmente es la paz y no tenerle miedo, como decía Monseñor. Decía, si a mí me hubieran dicho que esto no se podía, porque en algún momento nos contó la anécdota, en el gobierno de Gaviria se prohibió que los diálogos pastorales se realizaran porque el gobierno decía que no se podía hablar con ningún grupo, y él dijo: mi misión es hablar con todo el mundo y generar canales para que la gente viva mejor. Y entonces, en esa decisión muchas veces se necesita gente que parezca loca, que parezca que tiene que retar lo que está establecido para poder plantear caminos y soluciones diferentes. De todas maneras, el tema de la paz, el tema de la construcción de espacios de diálogo no dependen del dinero ni de una autoridad gubernamental, simplemente depende de algo básico que siempre también lo enseñaba Jesús en cada una de sus intervenciones registradas obviamente en las Sagradas Escrituras, y es tener voluntad de hacer las cosas. Y mire, Monseñor es un ejemplo de un marinillo que, digamos, ha trabajado silenciosamente, pero siempre ha estado en momentos muy, pero muy importantes y cruciales. El caso de la liberación de personas secuestradas, donde logra entablar una confianza muy grande con estos grupos armados. Y eso no quiere decir que el sacerdote sea guerrillero, y él mismo lo ha dicho: yo no soy un guerrillero con sotana, simplemente he tenido ganas de hacer las cosas. Entonces, es un ejemplo de voluntad, John Edison, que yo creo que Marinilla debería interesarse un poco más. Todos como ciudadanos deberíamos buscar un poquitico más sobre la historia de Monseñor Leonardo Gómez, que afortunadamente está vivo, se le ha hecho un reconocimiento, pero que tiene muchas cosas para enseñarnos. Bueno, sí, yo creo que esa es nuestra tarea. Yo también lo definía como un pedagogo con el ejemplo, un pedagogo de la esperanza, porque finalmente lo que nos plantea es asumir los retos del momento y realmente o sea, es encontrarse con una persona inspiradora. No solo por eso que nos gusta tanto de encontrar a alguien que desde estas tierras salió y hace cosas grandes, sino porque en general es una persona que inspira al mundo. Es una persona que, y lo hablábamos antes de iniciar esta transmisión, expresa desde sí mismo una humildad. O sea, se abre a la gente inmediatamente, permite que se le pregunte. Y yo creo que después de este primer momento, lo que yo más quisiera ya es poder sentarse a hablar con él sobre la experiencia misma, o sea, sobre cómo podemos replicar esos procesos y esas iniciativas que ha tenido y que son muy exitosas, que le permiten a él, yo creo que en una de las últimas visitas, ir a donde el Papa Francisco y en un recorrido empezar por toda Europa a solicitar acompañamiento a las iniciativas de acá que tienen que ver con apoyos en tanto capacidad instalada que tengan otras organizaciones, asimismo como capacidad de gestión de recursos para que muchas iniciativas se puedan realizar acá. Y bueno, ahorita tenemos en el presente muchas cosas por hacer. Hay muy buenas noticias que se conectan con todo esto. Por ejemplo, en el plano educativo, el hecho de que recientemente se esté aumentando la financiación de la universidad pública estatal, que se haya aprobado
una ley que garantiza la gratuidad y que, por ejemplo, prioriza a jóvenes que han salido de colegios de educación rural y a madres cabeza de hogar. Eso va a ser muy importante porque hay que equilibrar la balanza, porque a las universidades públicas ahora están llegando a través del examen de admisión los jóvenes, hombres y mujeres que están en los colegios, digamos, que les ofrecen mejores condiciones, y muchas veces los más apartados se quedan por fuera de eso. Entonces, esa es una tarea que hoy tenemos. Cuando se está avanzando en todo esto, yo creo que se conecta perfectamente, y lo que creo que más permite la visita, el reconocimiento a Monseñor, es dejarnos de guiar por ciertos estereotipos que plantean que hay una forma u otra de ser, para empezar a mostrar que hay personajes que conectan diferentes formas de ser, de creer, y que lo más importante es hacer obras, es construir más que decir, y en eso su vida es un ejemplo. Importante el nivel de la predicación que tiene también para hablar de estos temas que a veces generan muchos tabúes, pero también llevarlos a la práctica es muy importante, y eso se logra a través de la voluntad, como lo hemos mencionado. Secretario, este consejo afortunadamente ha logrado visibilizar algunos personajes que no conocíamos, que si bien tienen su familia, vivieron muchos años aquí, no los conocíamos. Mira, hace poquito hablábamos de la doctora Liliana Ramírez, hoy hablamos de Monseñor Leonardo Gómez Serna. Entonces creo que ha sido una buena tarea del Consejo esta de visibilizar y dar la altura que merecen algunos ciudadanos. Supremamente importante que desde esta corporación, digamos, que se reconozcan estas personas que, como usted dice, hacen un trabajo muy grande, pero muchas veces silencioso, que no lo conoce, digamos, los marinillos o las personas de aquí, en nuestro pueblo. Yo creo que es una de las tareas más bellas que tiene el Consejo, que lo ha hecho a través de mucho tiempo, y es reconocer, porque Marinilla está llena de personas que hacen eso y aportan no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y seguramente vendrán otros reconocimientos y van a seguir trabajando por visibilizar tantos marinillos que hacen patria. Sí, Hamilton. Tenemos otros deportistas también, entonces yo creo que en el transcurso del año tendremos también otros interesantes reconocimientos. Muy bien, qué importante entonces haber dialogado acerca de Monseñor Leonardo Gómez Serna. Los invitamos para que ingresen a las redes sociales. Recuerden que buscan como @conmarinilla. Van a encontrar las fotografías de este personaje, van a encontrar algunos apartes de lo que es su historia, y los invitamos a conocer. Concejal Joneyson Ramírez, agradeciendo su presencia el día de hoy, este gran marinillo que tiene mucho, pero mucho para enseñarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, al Consejo en pleno, también al presidente que nos acompañó en esto, que, como decía Jason, fue una proposición que hicimos desde el 2020, pero por las circunstancias de la pandemia, por la edad misma de Monseñor, se tuvo que ir postergando, y bueno, llegó en buena hora para llenarnos de alegría y también para motivarnos a investigar muchas cosas. Un datico adicional, otro personaje marinillo que no viene mucho, que tampoco es muy conocido, es el padre Javier Giraldo Moreno, de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. En el momento en el que hicimos la invitación a que aceptara el reconocimiento Monseñor Leonardo Gómez Serna, también se lo hicimos a Javier Giraldo. Él es un jesuita, y los jesuitas, digamos, que son un poco más distantes de ese tipo de reconocimientos. Sin embargo, es otra obra que, con ese mismo compromiso, por ejemplo, construyó un proceso en el que dijo: acá la comunidad es de paz y ningún actor armado debe entrar a este territorio. Eso también le ha valido muchos señalamientos, pero es un personaje que hay que indagar, y yo creo que de eso tenemos que empezar a mirar muchos en Marinilla. Muy bien, muchas gracias, concejal. También nuestro secretario, gracias por siempre estar al servicio de la comunidad. Hamilton, muchas gracias. A Fabio también, gracias por el espacio. A Joneyson por aceptar la invitación. A nuestro presidente también, Juan Felipe Duque, por todos estos, digamos, impulsos que le da
a todos los programas del Consejo Municipal. Y muchas gracias a toda la comunidad que nos escucha. Muy bien, Fabio, llegamos al final de este programa, hemos aprendido mucho y de verdad que es inspirador saber que hay personajes que siguen haciendo tareas titánicas a favor de la paz, algo que es muchas veces tan difícil, pero que con buena voluntad, con buenas acciones y por supuesto con el ejemplo nos dejan mucho que aprender. Feliz fin de semana, Fabio, muchas gracias. Igualmente para ustedes, queridos oyentes, a través de Sin Igual 90.5, gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más invitados a esta hora a través de la 90.5 del FM.